tal? Otro programa de Agenda Los Andes. Nuestro invitado de hoy es Roberto Staniger. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, Roberto es profesor de la carrera de Sociología, es sociólogo y también es titular de la consultora Sociolítica. Bueno, hace distintas encuestas y viene realizando algunos análisis políticos también, y por eso es que lo hemos convocado hoy para que nos dé su visión sobre lo que sucedió el domingo pasado. Roberto, vos sabrás cómo explicar esto. Y el domingo pasado fue una pequeña síntesis, entendemos, de un proceso que viene desde hace varios años. Podríamos hacer un corte, para no irnos tan atrás, de los últimos 2 años, ¿sí? Desde el emergente que supone Milei, sobre todo en el proceso post-pandemia, a partir del cual empieza a cuestionar y a tensionar fuertemente respecto de lo que debe ser un Estado, de las formas que debe asumir un Estado, el rol y la participación, y sobre todo te diría en la incidencia que pueda tener en la vida cotidiana de las personas, tomándose justamente de esta forma que nos tocó estar en este aislamiento, tomándolo como una herramienta bastante práctica, con la cual particularmente no estoy de acuerdo, pero fue muy redituable, que fue la de la libertad, ¿no? Es como que a partir de ahí los argentinos empezamos a perder nuestras libertades, y bueno, empezó como a tener una onda expansiva en otros puntos y en otros campos, donde termina teniendo un correlato mucho más fuerte en las libertades económicas, a partir de conquistar narrativamente un segmento de la población que era también un emergente, que era el sector trabajador, asalariado y pobre. Entonces era un fenómeno de muchísimas personas que trabajaban 6, 8, 10, 12 horas diarias, y sin embargo se encontraban en un estado de pauperización que lógicamente en ese contexto uno empieza a buscar responsables, ¿no? Y el primero de los responsables, en términos más genéricos, es el gobierno como entidad, ¿no? Y cuando eso se subjetiva es la persona que conduce el gobierno. Por eso también a partir de ahí se explica con mucha potencia la caída y el deterioro en la imagen de Alberto Fernández. Entonces, frente a un estado de crisis, a un deterioro en las condiciones materiales de la gente, digamos, como que humanamente siempre buscamos cierto nivel de protección o cierto nivel, primero, de empatía, y de empezar a mirar quién nos puede proteger. Hago un salto de 2 años y creo que lo que vivimos el domingo tiene que ver con que se puso en duda si realmente la perspectiva de la libertad de avanza, encarnada en Javier Milei, tiene la capacidad de proteger en un estado de crisis. Esto está súper estudiado por la psicología social, por la sociología, que en contextos de grandes crisis e incertidumbre, lo que en tendencia se busca es un cobijo, un techo, un paraguas, algo que nos dé cierto orden, cierta estructura, no algo que venga a romper. Entonces, si bien es seductor y es, sobre todo en términos emocionales, es activador, todo este discurso de Milei, no necesariamente se traduce en algo promotor de una decisión en favor de acompañar. No promueve necesariamente adhesiones, sobre todo si hay tiempo en el medio. Y nosotros entendemos que hubo tiempo, por lo menos entre 8 meses, inclusive hasta 1 año, te diría, en que esa emocionalidad tuvo un pico. Yo me imagino una curva, una parábola ascendente, y después un proceso de amesetamiento, y ahora en un estado de retracción o de descenso, a partir de donde toda esa emocionalidad contenida y fundamentalmente representada inteligentemente por Milei, empieza a tener ciertos niveles de amesetamiento, pero no por magia, digo, porque el tiempo. Fundamentalmente porque ese tiempo le permitió a Milei empezar a mostrar otras caras y otras capas de su narrativa, que eran totalmente innecesarias desde el punto de vista de la táctica política. Él estaba muy bien con sus discusiones sobre la economía, pero empezó a tener ciertas declaraciones, él y los suyos, ¿no? Ciertos actores bastante nefastos, te diría,
pero por darte un pequeño ejemplo, toca simbolismos, te señalo dos. Uno es el de los desaparecidos, por mencionarte uno, totalmente innecesario y provocativo, ¿no? a algo tan caro como es la dictadura en la Argentina. Y otro ejemplo que es más reciente, de la semana pasada, no sé, decirle imbécil al Papa, entre otras palabras bastante más subidas de tono. Entonces, es como tocar ciertas cuestiones que ya provocan otra mirada, un distanciamiento que quizás ni siquiera terminan determinando la adhesión o el rechazo, pero si le empiezan a dar, por eso digo lo del tiempo, más herramientas a ciertos parates que tienen un cierto componente racional. Ese enojo, que después se va transformando en miedo, tiene que ver con la inserción de decir, che, bueno, pero mira lo que dice esto, mira lo que hace esto, mira quién lo sigue, mira quién los acompaña, mira. Y todos esos pequeños miradas son elementos que permiten disociar a una figura o al menos enriquecerla a partir de un montón de pequeñas variables que le van metiendo inconscientemente. No es que sea un proceso súper consciente que vos digas, ahora voy a incorporar una variable de carácter ético, ahora una moral, no. Pero es una construcción que en el tiempo se va haciendo más densa en cuanto a la cantidad de información. Y bueno, por el contrario, Massa fue más hábil en dos niveles, te diría. El primero, que es admirable, que es el que más a mí me resulta admirable, que es cómo logra escindirse, separarse de la gestión de la que él mismo es parte y responsable desde el lugar estratégico que él ocupa como ministro, ¿sí? Y el otro es su capacidad de que, incluso siendo parte de esta estructura que hoy nos tiene contra las cuerdas, desde el punto de vista económico, material, te abraza, te contiene, te dice, no, pero vamos a que el consenso, que la construcción, que un gobierno de unidad y que el fin de la brecha, y cuestiones que también en esa narrativa, otra vez, ahí creo que radica su mayor inteligencia, en este contexto de crisis casi esquizofrénica que tenemos, de que un día miramos y pensamos una cosa, al otro día parecemos que somos otra persona y no terminamos de ordenarnos. Él como que viene a decir, bueno, vamos a salir con tranquilidad, como que logra una narrativa de un encuentro casi empático, es muy loco. Y lo último, que te sumo al tercer actor, que es Patricia Bullrich, y es qué pasó con Juntos por el Cambio. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de que en todos los estudios que venimos haciendo lo venimos registrando y señalando, es que ella se ordena sobre tres ejes totalmente estériles. El primero es el kirchnerismo, ¿sí? Primero en Mendoza el kirchnerismo ya está agotada como expresión, desde ningún punto de vista digo como expresión política, pero sí como expresión simbólica. Quizá tenga que regenerarse, quizá tenga que reconstituirse en nuevos simbolismos, ¿sí? En nuevos significados, en nuevos significantes. Y eso es como pegarle piñas al aire, o sea, es perder energías. En segundo lugar, la idea de cambio. La idea de cambio tiene dos problemas con eso. El primero es que lo agotó dentro de Juntos por el Cambio Mauricio Macri, con malos resultados. Y ahora en cada uno de los estudios que hacemos se veía que quien mejor encarnaba la idea de cambio era Milei, no Patricia Bullrich. Y por último, el orden. Cuando vos perdiste la capacidad de una narrativa fuerte de cambio y propones un orden, cuando tu rival lo que propone una motosierra, romper con todo, barajar y dar de nuevo, no sé, destruir o detonar todo, terminó como quedando diluida en un medio un poco tibio, entre un blanco y un negro, algo grisáceo, sin fuerza. Y bueno, no sedujo, además de que en su forma oral, ¿no? de intentos que no logrados, ¿no? de explicar sus planes económicos, no logra seducir, no logra hilvanar ideas fuertes, ideas claras, contra dos grandes oradores, que uno por agresivo y por eufórico te llama la atención, y otro por sutil y práctico también. Bueno, ella como que se termina diluyendo en ese sentido. Entonces, bueno, hay toda una serie de componentes que se fueron construyendo a lo largo del tiempo, que se van como catalizando en los últimos meses, desde que, bueno, lógicamente se cierran las candidaturas y empiezan
a darse esas participaciones. Y lo último, que tiene que ver con el rol del kirchnerismo como idea. También en el país está en un lugar de medio agazapados. Jamás diría, porque tiene una capacidad de regeneración y aparición, que está desaparecido, sino que está encarnando fundamentalmente en Cristina, está construyendo y organizando una nueva forma posiblemente de sumarse, puede ser desde el gobierno de Axel Kicillof, o puede ser desde la misma participación con una mirada mucho más moderada, como puede ser la de Agustín Rossi en un supuesto rol de vicepresidente, que es un poco la versión de las más moderadas que puede tener el kirchnerismo. Entonces, bueno, no, desde ningún lugar yo podría decir que se desvanece el kirchnerismo, muchísimo menos el peronismo, que es una fuerza, lo mismo que el radicalismo. El radicalismo yo creo que tiene una oportunidad de regenerarse autónomamente. Y bueno, finalmente estamos en este mapa donde ahora se buscan adhesiones y se buscan, que si querés enseguida lo hablamos, que bueno, no creo que sea algo tan orgánico como decir, Patricia, te pido la adhesión y que nos acompañes, Mauricio, te pido que nos acompañes. No es tan lineal, no sucede, o sea... No, perdóname, sí. Pero sí, claramente la gente eso ya no... Por supuesto que no, por supuesto. Eso se quebró. El instinto gregario, esto de que siempre vamos como en manada, siguiendo, digamos, como si fuese una masa, ¿no? La psicología de las masas, ya no opera de la misma manera, porque es otro el sujeto, un sujeto mucho más individualista, un sujeto mucho más resultadista, y el resultado que busca es respecto de sí mismo, respecto de su propia existencia material, de su día a día, de que llegado a mediado de mes o a fin de mes, idealmente todavía tengo un saldo de dinero como para tener, para poder vivir. En los estudios que hacemos, no sabes la angustia que hay cuando hay gente que te dice, se le rompe una zapatilla a un hijo y no sabemos qué hacer, porque son, no sé, 20.000 pesos que no tenemos, o sea, y ya las arreglamos 2 o 3 veces, intento arreglarlas yo, y no es que esa gente no está laburando, no está saliendo a la calle, no, es gente que le dedica el tiempo vital y su salud y su cuerpo a laburar y no encontrar eso. Entonces, de pretender que porque el dirigente que oportunamente votó, porque le simpatizó, que perdió, diga, ahora vamos a ir con tal o cual, y no es tan lineal, no, sí. Desde ningún punto de vista. Entonces, en ese sentido, quien mejor sepa otra vez contener, abrazar y promover, al menos desde la narrativa, o convencer de que, o sea, el tiempo y la realidad dirá, pero convencer de que el devenir, sobre todo material, de gran parte de la sociedad argentina, te diría de un 50-60%, pongamos el 50% hoy empobrecido, que sepa que va a poder tener mejores condiciones de previsibilidad. Nadie quiere hacerse, obviamente todos quieren, pero no es que la demanda o el anhelo es ser ricos, vacacionar en el Caribe y tener una vida de lujo, no, es tranquilidad. Hoy por hoy parece una locura, por eso la esquizofrenia que te señalaba, parece una locura que lo que la gente pide es certidumbre, certeza, es decir, por favor, lo que digas que va a suceder, que suceda, te acompañamos, te bancamos, y no me importa si sos peronista, libertario, comunista, socialista, no. Eso, a ver, porque cuando hacen las preocupaciones, las encuestas de preocupaciones de la gente, bueno, vos lo sabés, pero está entre los puestos, bueno, la preocupación por la inflación, por el trabajo, por la pobreza, que yo creo que sea tan real, ¿no? O sea, y 2 cositas más, seguridad, digo, esta línea de preocupaciones, más lo que vos decís de, bueno, certidumbre, todo eso logró que no impactara el caso Chocolate y el caso Insaurralde. Sí. O sea, la agenda de la corrupción definitivamente cuando hay lío económico desaparece y hasta, bueno, puede ser entendible. Sí. No sé si decir que desaparece, no sí, está en las prioridades. Sí, pasa a un segundo plano. Primero dame certidumbre, primero miro a la persona que me está hablando y que me está diciendo,
vamos a generar tal o cual resultado, te creo más, te creo menos, pero te miro a vos, Sergio Massa, te miro a vos, Javier Milei, en este contexto. Ya está, el resto y no. resolverme la inflación. Claro, y si vos al lado tenés al diablo o tenés a Jesús, para los creyentes o los no creyentes o quien quieran poner, listo, después lo vemos. Ahora se está seguramente se irán a filtrar todos los contactos y las comunicaciones de Chocolate con ahí en el gobierno de Buenos Aires. Y seguramente van a saltar nombres que puedan llegar a estar vinculados con el poder, con la justicia, con el gobierno, no se sabe. Desde ya te anticipo que eso no va a generar ningún tipo de impacto. Pasó acá en Mendoza. Cuando estaba Daniel Orozco apuntalado o señalado dentro de casos de coimas, de corrupción, que fue la justicia que sí, que no, bueno, la justicia deberá hacer su tarea, pero a la Unión Mendocina eso, particularmente a Omar de Marchi, no le afectó en mucho, ¿sí? Sí creo que tuvo una consecuencia importante en la pérdida del gobierno municipal de Las Heras, pero más que nada por la baja en la gestión, mucho más que por alguna cuestión de representaciones alrededor del componente ético o moral del caso. Es decir, bueno, efectivamente había bajado la calidad de la gestión. A nosotros nos tocó medirlo varias veces y era impresionante cómo iba cayendo la valoración. Entonces, es lo práctico, es lo material, es lo que tengo a mano, es resolverme. El metro cuadrado. Sí, y después vamos hablando. Por eso es lo que te digo, que el nuevo, que tampoco es tan nuevo. El sujeto, el votante hoy, el electorado, está mucho más montado sobre sus propias necesidades y si le resolvés al del lado, buenísimo, mejor, pero primero a mí. Entonces ahí se torna mucho más compleja cualquier gestión de gobierno porque tenés que llegar a cada uno de los casos y a cada una de las demandas. Y es muy difícil lograr que las demandas sean equivalenciales, en el sentido de que muchas demandas vos las puedas enarbolar atrás de una misma representación o una misma propuesta, y van como emergiendo lo que se llaman ego-grupos, ¿no? Pequeños grupitos que son mínimos, minúsculos, ¿no? Que te reclaman por un tema y tienen una capacidad de choque importante hoy a través de las redes, de visualizar y visibilizar. O una familia te corta el acceso, te corta, no sé, en Buenos Aires la 9 de julio, o un grupo de familias, y es todo por mí, por lo que yo necesito, y entonces asistimos como a un proceso de descolectivización, ¿no? de todos los reclamos, y terminan saldándose ciertas, digamos, como parches, o emparchándose las situaciones, asistiendo casi de manera personalizada a cada uno de esos reclamos, lo cual en términos de políticas públicas, y mucho más en políticas de Estado, es casi insostenible, Por eso también el estado de deterioro, de crisis, en cuanto a dos aspectos: relaciones entre la masa electoral, digamos, algunos le dicen la gente, otros le dicen los votantes, y sus gobiernos, porque es imposible asistir de esa manera en el contexto heterogéneo de estos egogrupos. Y en segundo lugar, desde el punto de vista, termina siendo insostenible porque económicamente, presupuestariamente, es inviable dar respuestas de calidad para que podamos hablar de un desarrollo humano sostenible a mediano plazo, ni voy a decir a largo plazo, es decir, a mediano plazo. Entonces, todas esas caracterizaciones del electorado es lo que hoy muchos frentes, muchos partidos subestiman al momento de, por ejemplo, pensar una campaña electoral. Le hablan a un sujeto que ya no existe. Yo ayer he escuchado, después de las elecciones, no, porque no sé, el frente tal o el partido tal, no lo quiero nombrar, va a adherir y va a acompañar, como si la gente fuese, no sé, corderitos, ovejas que van a... No, ya no es así. Que los sectores dirigentes puedan comprender la complejidad de eso social y gobernar en función de eso, es incluso hasta redituable en términos electorales, pero el trabajo que lleva, la temporalidad, la sistematicidad y la metodología compleja que implica estudiar eso, desde el punto de vista epistemológico, metodológico, desde una línea sociológica, desde una línea psicológica, desde una línea, no sé, antropológica, te podría decir,
es súper complejo, porque justamente lograr, porque finalmente todos terminamos, por matices que tengamos, vamos a terminar eligiendo entre dos opciones, ¿sí? Entonces, la dificultad grandísima está en cómo todo ese bagaje y esa infinita cantidad de formas heterogéneas las podés encolumnar atrás de una propuesta. Bueno, tenés que ser muy hábil, muy amplio, muy representativo y sobre todas las cosas muy sensible y muy conocedor de esa heterogeneidad. Entonces, por ejemplo, ya te digo, el primer error que comete apenas terminan los primeros resultados, que comete Milei, es decir, vamos contra el kirchnerismo y vamos a aniquilar al kirchnerismo, más violencia, y contra un kirchnerismo que está guardado, que Cristina está, lógicamente, hasta posiblemente orquestando muchas de las cuestiones, pero ya no es un significante contra el cual, digamos, la activación de lo emocional esté atento, así aguerrido. No, hay hasta como un agotamiento, sí, ¿no?, de ese discurso, ¿no? Sí, entonces... Porque ha sido muy de batalla en eso, distintas fuerzas, y sin explicar lo que en realidad le importa a la gente, me parece. Absolutamente. Entonces, bueno, recomendaciones serían eso, lean un poco más de ese tejido social que es muy reactivo, es muy dinámico, es muy heterogéneo, pero a la vez es como está encarecidamente pidiendo, necesitando y esperando un poco de calma, de tranquilidad, de decir, por favor, dennos un respiro. Es bestial escuchar cada una de las cosas que nos toca escuchar. No, seguro, sí. Sí. ¿Qué imaginás que podría pasar en un balotaje? Está bien, falta un mes, es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas más en Argentina, pero... Pueden pasar muchas cosas. Yo veo que, o sea, una de dos en realidad, pueden pasar dos cosas. Empiezo por la respuesta y después te digo el porqué. Claro. Creo que va a ganar Massa, honestamente. Por esto que te digo, Massa está logrando esta amplitud en su narrativa, esta capacidad de generar ciertos consensos en la opinión pública respecto de lo que puede llegar a venir. Yo creo que puede capitalizar fuertemente algo que los argentinos nunca pierden, que es la esperanza, aunque no son optimistas, que eso también con un colega trabajamos que decimos que el argentino es alguien con esperanza pero sin optimismo de que las cosas sucedan, es como que es un sueño simplemente. Está logrando eso, como empatizar un poco más todavía con una población herida. Se sigue despegando de Alberto, se sigue despegando de Cristina, es como que no logra, logra perfectamente como alejarse del rol que está ocupando. Y algo que es muy importante, tiene los fierros, tiene los aparatos. Entonces, tiene las redes de poder, tiene la capacidad de la fuerza de choque, digamos, en eso tampoco hay que ser inocente, de que hay toda una estructura de poder económico, ¿no?, que puede responder de manera mucho más orgánica a un gobierno, ¿sí? No por nada, un pequeño ejemplo, la ausencia de paros de la CGT fue en un contexto de extrema pauperización de su población y de los trabajadores, que es el sujeto político al que esta CGT representa. Ahí hay una construcción de poder que funciona lógicamente en esa línea. Y Milei, por el contrario, sigue como... primero, ya empiezan a emerger muchas tensiones y contradicciones. Quien hasta hace una semana tenía que ir presa, que era Patricia Bullrich, que ponía bombas en los jardines, hoy literalmente está señalándose como invitada a integrar en el Ministerio de Justicia y Seguridad. Entonces, sí, bueno, y esas contradicciones son, digamos, cuanto menos raras, por ser sutil. Sí. Y es la casta, ¿no? Claro, y además es la casta. Pero bueno, tampoco hay gobierno sin casta, no sé quién, los tres diputados nacionales, bueno, dos de los tres diputados nacionales de La Libertad Avanza acá, Mercedes Llano y Correa Llano, ya solo con el apellido ves que es un origen
no quiere decir que los otros no lo sean. O sea, es muy difícil construir cualquier estructura de poder gubernamental sin casta. O sea, la casta gobierna. Entonces, ¿de dónde la vas a sacar sino a tu estructura? Así que bueno, veo que posiblemente en esas tendencias, desde cualquier lugar, todos estamos de acuerdo en que en casi 4 semanas, 3 semanas y media puede pasar de todo, pero la tendencia en esta parábola que te decía al inicio creo que se va a ir como asentando un poco en favor de Sergio Massa por esta capacidad un poco que va mostrando. Y bueno, el 12 de noviembre tenemos un debate que creo que va a ser de lo más consumido televisivamente o radialmente por los argentinos, porque realmente estamos ahí activos y mirando a ver qué pasa, qué dicen, cómo se dan. De todas maneras, después siempre termina como siendo menos que la expectativa, porque bueno, van muy caucheados, el formato del tiempo te limita, bueno, hay un montón de pero cosas. pasan cosas. Sí, siempre, sí. Siempre hay jugo es para... muy interesante y divertido verlo en Twitter. Sí. Sí. Aparte hay gente muy creativa que la verdad es que, mira, el domingo me gastaban, estaba en una participación ahí medio televisiva y me decían, todo lo que ustedes escriben, hablan, dicen, alguien en 10 segundos saca un meme que sintetiza y supera todo lo que ustedes quieren plantear. Y sí, la verdad que es así, hay una creatividad hermosa. Te molesto con la última, pero explátate todo lo que sea necesario. ¿Qué pasó en Mendoza? 40 puntos. Milei. Bueno, y la libertad. Y Juntos por el Cambio muy pegado a Unión por la Patria. Sí, los 42 puntos que tuvo Milei es muchísimo del voto de Cambia Mendoza, ¿sí? Muchísimo de ese voto. Sería difícil y sí, tendría que explayarme, voy a tener que ser igual bien sintético. Tenés hoy por hoy tres frentes así significativos, sin desmerecer al Partido Verde y al FIT, pero en términos de caudal electoral podemos hablar de un partido, un peronismo, un Cambia Mendoza y la Unión Mendocina, que es este mix que conocimos este año. Lo que predomina a nivel, si se quiere, ideológico en la provincia es una expresión más centro-derecha y derecha, ¿sí? Que no la encarna Patricia Bullrich. Sí la encarna mucho más Cambia Mendoza, y a los resultados nos podemos remitir. No la encarna por esto que te mencionaba. Siguió hablando desde un lugar a los mendocinos, desde un lugar desde el cual a los mendocinos no le movió mucho, no le entusiasmó, porque te podría asegurar, un 45% de los mendocinos está esperando un cambio real en la estructura de poder en función de que sus condiciones materiales cambien, y no es con un kirchnerismo que el mendocino ya no conoce, ya no ve, ya se diluyó. Inclusive el mismo peronismo que llegó a las generales del 24 de septiembre no es un peronismo kirchnerista, no hay un kirchnerismo explícito. Podés buscar algunas adhesiones, Hilardo puede encarnar algo de eso, Flor de Estefanís quizás, ahora no importa. Más allá de eso está como diluido, un poco enrarecido cuanto menos, ¿sí? Y el electorado mendocino se fue volcando, evidentemente, que muchos dicen, ¿no?, que son unos fascistoides, derechosos, no se le ponen todos los motes, y Milei supo encarnar esa expresión, más de derecha, más de las libertades, más de poder crecer sin que un gobierno te aplaste, te pise la cabeza o te presione impositivamente, o el concepto del emprendedor, el concepto de la atracción por fuerza de trabajo, ¿no? Ese espíritu mendocino que en la última, te diría, década, Cambia Mendoza trabajó mucho desde su narrativa, ¿no? Como de la transformación a partir del trabajo, como una cuestión media simbólica que podremos discutir si es o no es, ¿no? Yo creo que es totalmente discutible, pero que bueno, hoy el mendocino crea una identidad propia basada en estos principios de cierta libertad, del trabajo, de poder hacer sin que Por eso también fue tan bienvenida la decisión de Rodolfo Suárez en la pandemia de decir no vamos a seguir estas normas del aislamiento obligatorio y bueno, salgan los mendocinos a trabajar a la calle. Y ahí
creció Rodi Suárez en su imagen, en su valoración. Entonces Bullrich no logra encarnar ese voto y por eso cae casi a un piso que fue inclusive mucho menos de lo que tuvo Alfredo Cornejo en las PASO en las provinciales de junio. Entonces, el peronismo hoy por hoy tiene una base electoral, peronismo, ¿sí? Al no participar la Unión Mendocina, el peronismo como que se reagrupa en un umbral ideológico y que está en el 25% aproximadamente, ¿sí? Entonces, a nosotros nos había dado 23,5, algo por el estilo, una semana antes y fue básicamente lo que sacó. Porque bueno, es digamos, un segmento de muchísima historia en la provincia, de muchísima fuerza y sobre todo con un sentimiento de pertenencia que encuentra también en masa ciertas reivindicaciones de las formas clásicas del peronismo no kirchnerista. Y yo creo que a partir de ahora, ya que me preguntás por la provincia, al peronismo se le presenta, y creo que ellos ya lo tienen claro, una oportunidad de regenerarse a partir de nuevos actores seguramente, desde donde empezar a dar otras batallas. No estaría mal que de acá al 2025 empiecen a hacer alguna construcción para las elecciones de medio término y medir a ver cómo viene, si vienen en alguna tendencia creciente, y para el 2027 ser más competitivos. Y ignorando qué puede llegar a pasar con la Unión Mendocina, a ver si está sólida en sus alianzas y en sus formas, porque seguramente después de la derrota puede haberse visto resentida internamente, o no, honestamente lo desconozco, pero la lógica indicaría que es posible que eso suceda. Así que bueno, el mendocino sigue mirando desde este prisma, y si hoy volviesen a hacer las elecciones los resultados no cambiarían. O el candidato que encarne estas perspectivas más filo derecha va a tener por el momento mejores niveles de rendimiento desde lo electoral. Así que era bastante esperable y lógico y bueno, por eso también se repite con bastante similitud la elección del 13 de agosto de las PASO. Siendo que, último aspecto, esta versión más moderada de Rodríguez Larreta, moderada en un punto, pero como también más de conciliación, menos rupturista, menos agresiva, la encarna mucho más Sergio Massa que Patricia Bullrich. De hecho, acá en la provincia los números de Bullrich en sí mismo se movieron muy poquito. ¿Sí? Así que no más que eso. Está bien. Bueno, Roberto, te agradezco. Volverás a ver, bueno, me contarás lo de los estudios que ustedes hacen en la facultad, los estudios en la consultora, más orientados a lo sociológico, no tanto a la política. Bueno, con gusto. Cuando quieran y muchísimas gracias por la invitación, un placer y un honor. No, bueno, pasó otro programa de Agenda Los Andes.